Hoy hablaremos sobre un Dios proveedor. Vamos a conocerlo no solamente desde el área financiera en nuestras vidas, sino en distintas áreas que como mujeres es interesante conocer. Esto es Valiosas de Fe. Mi nombre es Sarai. Y mi nombre es Ruth, y en este espacio tocaremos temas basados en la palabra del Señor, contaremos un poco de nuestras experiencias y aprenderemos a vivir una vida con propósito. Hoy te voy a contar sobre una mujer. Se llama Ana. La verdad, yo me siento muy identificada con ella porque Ana no podía tener hijos, era una mujer estéril. Les cuento un poquito, ¿sí? Ustedes lo van a poder leer en Primera de Samuel en el capítulo 1 y 2. Ahí van a poder ver toda la historia. Resulta que Ana era estéril y no podía tener hijos y competía con Penina, que era la segunda esposa de su esposo, Elcana. Y ella siempre se sentía inferior, se sentía súper mal, hasta que un día va al templo del Señor y le pide, llorando, que le dé un hijo. Y Dios le proveyó un hijo. ¿Y saben quién fue este varón? Fue Samuel, un gran profeta. Realmente él ayudó mucho al rey David a que pueda tomar el control y pueda liderar y también superar todos los momentos difíciles que les tocó vivir. Bueno, les cuento, yo en realidad no podía tener hijos. Yo llevaba ya creo que 5 años de casada y mi oración era, Señor, danos un hijo. Realmente anhelábamos, yo anhelaba ser madre, ¿sí? Yo aquí me encuentro con mi hermana Ruth, ella es madre y les cuento pues que ella tenía hijos, pero 3 hijos y como si nada, en cambio a mí me costó mucho llegar a tenerlos. Y luego de orar al Señor y pedir, llegó en su momento, en su tiempo, nos proveyó de 2 hijos maravillosos. Una se llama Salma y después de 6 años nos dio a un varón que se llama Ian. Mi Ian hermoso, y mi Salmita bella. Así es. Mira, yo quise comenzar este podcast hablando de esta mujer, Ana, porque yo considero, hay muchas mujeres que pasan situaciones como la que yo he pasado, que no han tenido pues esa fortuna, ¿no? Como Ujú. la tuya, que sí pudieron tener hijos sin ningún problema, ¿no? Y bueno, esta es una de las experiencias que a mí me tocó vivir como mujer. Así es, y en realidad no sé qué tan común sea este tema de no poder tener hijos, pero sí también tenemos otro caso cercano, ¿no? Así Una es. hermana nuestra también estuvo orando al Señor para que pueda proveerle un hijo. Y bueno, ahora tenemos a Amandita. Así Amandita es, después de tiene, 10 después de años, 10 años, Amandita tiene 2 años, tiene, 2, casi 3 años. tiene 4 años Ah, y tiene cuatro. medio. Bueno, tiene 4 años, Amandita. Un poco perdida en el tiempo, pero no importa. Igual Son las cámaras, son son las las cámaras, cámaras. Amandita. Y bueno, gracias a Dios también hubo un proceso en que nuestra hermana oró al Señor, Así es, también tuvo esa fe infalible para pedir un hijo. Y bueno, Dios también proveyó, ¿no? Porque así Dios es. es un Dios que no solamente, como tú mencionaste al inicio, ve el tema o te provee por el tema financiero, sino también en cada ámbito de nuestras vidas en donde nosotros tengamos necesidad. Así Y Él es. nos conoce mucho más incluso que nosotras mismas Sí, y Él sabe cómo suplir esa necesidad. Y algo importante que me gustó que dijiste fue que en el tiempo correcto, así ¿no? es. Y lo interesante fue que sin ningún tratamiento específico, pese a que los doctores decían, ¿no? Necesitas, a mí, por ejemplo, me dijeron in vitro, me dijeron una u otra cosa, es imposible, me sacaron una trompa, igual a Raquel le dijeron, no, no es posible, Ujú. pero en su tiempo pudimos pues ser provistas de ser madre, ¿no? Y la verdad, qué bendición, ¿no? Amiga, si tú puedes estar, o sea, si ahorita tú nos estás viendo, has pasado por una situación como esta, escríbenos en los comentarios, ¿no? Cuéntanos para que otras amigas también lo puedan leer y puedan ver cómo es que Dios también provee de esta forma en nuestras vidas. Así es, y no te limites en realidad por lo que el doctor diga. Al final, Exacto. Dios es el doctor de doctores, Él es el Sí. que hace todas las cosas, así que
sigamos adelante confiando en este Dios todopoderoso que nosotros conocemos, Sí. ¿no? Ahora vamos a ver otra área de nuestras vidas. A ver, Sí, cuéntanos, Ruth. a mí me encanta esta historia. En realidad, cuando la he leído un montón de veces, pero cuando la leí, recontraleí, me di cuenta en lo Sí. extraordinario que es Dios y cómo proveyó en ese momento. Y estoy hablando de Josué, ¿no? Ajá. Josué, esta historia ustedes la pueden encontrar en Josué 10, capítulo 10 y capítulo 11, y es una historia alucinante que a mí en realidad me saca un poco de cuadro porque vemos a un Dios que es un Dios de lo posible, o sea, todo lo imposible lo hace Lo hace posible. posible. Y así Dios también ha trabajado en mi vida, ¿no? La historia más o menos va de que Josué tenía muchos enemigos y ya estaba conquistando la tierra prometida, ¿no? Y tenía que hacer O sea, ellos guerra, estaban perdiendo. no. Él estaba ganando. No, tenía que conquistar la tierra que Dios había prometido y para Ok. conquistarla tenían que entrar en guerra contra los reyes que ocupaban esas tierras. Entonces, mientras él estaba preparándose para la batalla, y es algo que nosotros también tenemos en nuestra vida, ¿no? Tenemos un momento de guerra, un momento de batalla y nos preparamos y hacemos lo que tenemos que hacer para poder salir bien en esa batalla. Mientras él se preparaba, Dios le dijo, oye, no te preocupes, todo va a salir bien, ¿no? Yo voy a ir contigo. Y así fue Josué ganando las batallas, pero sucedió algo increíble. La mano de Dios se vio de una manera tan poderosa que la Biblia dice y narra que para poder ganar esa batalla comenzaron a caer piedras del cielo, o sea, rocas grandes del cielo para asustar a los enemigos. Y también Sí. Dios como que paró el día, paró el sol, paró la noche, la luna, y fue un día muy largo hasta que, y no siguió, no todo este tema, hasta que Israel ganó las batallas. O sea, son temas alucinantes. Para mí eso me rompe un poco el cerebro, ¿no? Y algo así pasó también en mi vida, ¿no? ¿En qué Ajá. sentido? En el sentido de que, en el sentido laboral principalmente, ¿no? Yo estaba en un momento en donde ya quería cambiar un poco de trabajo, necesitaba algo nuevo y yo tenía un sueño, ¿no? Y era regresar a trabajar en donde hoy estoy trabajando. Ajá. Pero eso yo lo veía imposible. Veía imposible regresar, yo decía, soy mujer, porque así hay esos paradigmas todavía, la edad, he salido tantos, ya tengo 6 7 años fuera del negocio, entonces yo le oraba al Señor y le decía, Dios, yo necesito que tú me ayudes a regresar y este es mi sueño, y le contaba, ¿no? Cómo Sí. hacía, entonces yo decía, Dios, yo quiero que tú vayas por mí. Y de pronto recibo una llamada y me dicen, oye, se ha abierto un puesto por acá, ¿quieres pasar la entrevista? Y yo, Bien. o sea, qué bien, pero me moría de miedo, ¿no? Pero Dios hizo ahí posible lo imposible. O sea, finalmente me contrataron en ese trabajo a pesar de los paradigmas que yo tenía de edad, de que ya la experiencia, que esos temas que nosotros mismos a Sí. veces nos limitamos, pero Él hizo Lo lo imposible. imposible, Y ¿no? es que a veces pasa, ¿no? Creo que esto más se ve en el ámbito profesional y también en el matrimonio, ¿no? Porque en el matrimonio también uno lucha batallas, ¿no? Ujú. Tanto para ustedes, amigas, si es que laboran, como Ruth nos acaba de contar, son profesionales, luchonas como ella, la verdad, si ustedes la conocieran en persona, no saben cómo se esfuerza en su trabajo por salir adelante, me Ay, consta, gracias. me consta. Entonces, en el trabajo hay muchas batallas. Justo hoy día me contabas una de ellas que Sí, estás ahorita luchando, ¿no? sí. Pero también hay en el ámbito matrimonial, en Ujú. el matrimonio, uno lleva batallas. Porque, ¿qué pasa? No sé, amiga, si tú nos estás viendo, tu batalla es en casa. Ujú. ¿No? ¿Qué pasa en ese ámbito en donde de repente el esposo no te valora como esposa, en donde de repente tus hijos, ¿no? No te valoran como madre, o vives en un mundo en el que te sientes como alguna vez mi mamá nos dijo, ¿no? Más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, porque sentimos que las piedras en vez de caer hacia el enemigo nos caen a Nosotros, nosotros, ¿no? sí. Pero la confianza en Dios, qué Así es. importante es, Es ¿no? súper importante. Y además, no solamente en el hecho de cómo nos sintamos y en ese aspecto específico, sino también que así como Josué, nosotras podemos Mm, recurrir al Señor y decirle, oye, Dios, mira, me siento así, así, así. Y Dios puede cambiar los corazones, hace lo así imposible es. ¿Y qué te posible. proveyó Dios?
En este caso, que en el tema específico, Sí, me proveyó el trabajo que yo quería. el trabajo, esa fue tu Ujú. victoria. Esa fue mi victoria. Así Así es. es, bien, bien. Ahora vamos a hablar de otra área que también es importante y son las finanzas. Bueno, les voy a contar ahora una anécdota que yo tuve. La cuarentena. De por sí, les digo, yo soy emprendedora, ¿sí? No, a mí nadie me despidió. Yo solita tuve que buscarme un trabajo y contratarme. De hecho, que a mi esposo, los dos ahí hemos luchado duro, ¿sí? Em, y me voy a basar en el Éxodo, en el que tú sales de Egipto y vas al desierto, ¿sí? Y en el desierto pasas un montón de necesidades, entre comillas, porque en realidad el pueblo de Israel no pasó necesidad, de repente de No, un techo, de repente de eso, ¿no? De un techo, pero Dios le proveyó de alimento, le proveyó de calor en el frío, Dios le proveyó, o sea, de todo, así es. realmente agua, o sea, nunca les faltó nada. Y yo así me sentí, ¿sí? Yo sentí que en la época cuando nos agarró la cuarentena, yo estaba embarazada, tenía 12 semanas de embarazo de mi segunda bendición, de mi segunda provisión, y mi esposo sin trabajo, obviamente también yo tuve que parar mi emprendimiento. Estuvimos un mes. Yo la verdad me lo tomé como vacaciones. Yo le dije a Jimmy, Jimmy, esto va a ser vacaciones, voy a descansar porque estaba bien cansada. Pero ya pasó el mes y yo estaba, pero desesperada, quería hacer algo diferente. Ujú. Y le dije, ya, Jimmy, ¿sabes qué? Hagamos un live, ¿qué te parece? En Facebook. Ya me dijo, bueno, él siempre me apoya en todo lo que le digo, todas mis locuras, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces arrancamos. Y la verdad, Dios nos proveyó de todo. Ujú. Mi embarazo pudimos pagarlo todo, porque obviamente no teníamos el seguro, porque mi esposo estaba sin trabajo Ujú. y pudimos pagar el parto. Yo no quería darlo en el seguro del Estado porque tenía ese temor de contagiarme de COVID a mí, al bebé. Aparte, la gente se estaba Sí, muriendo. era complicado. Sí, entonces queríamos ir a una clínica y efectivamente Dios nos proveyó hasta el último centavo. No nos faltó alimento, no nos faltó salud. Yo no pude ver todo, o sea, los controles del embarazo no los tuve, Ujú. pero Dios proveyó de salud para mi Ujú. bebé, ¿no? Entonces, realmente pude ver la mano de Dios en ese momento. Así es. O sea, no solamente, o sea, el tuyo en realidad aquí fue 100%, ¿no? Todo completo. Exacto. Exactamente. Por eso es como que de salir de Egipto, bueno, en Egipto es como que tenían todo, ¿no? Claro, Y salir al desierto no tenías nada, entonces necesitabas la provisión de Dios completa. como sea, de Sí. todas maneras. Y miren cómo Dios es fiel, ¿no? Y cuando tú ves la mano de Dios y la provisión de Dios en tu vida, en los distintos aspectos, en los distintos sentidos o necesidades que nosotros tenemos, eso motiva nuestra fe. ¿No? Motiva nuestra Así fe de es, creer en este Dios todopoderoso que hoy les mostramos, les presentamos, que es un Dios real también, así ¿no? es, sí. En mi caso, yo también tuve otra forma en cómo vi la provisión de Dios. Y esto va un poco en función, sí, al tema monetario, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, tú sabes que yo tengo 3 hijos y cada etapa mientras Sí, van creciendo son más gastos sí. y más necesidades que tienen. El tema competitivo pesa bastante, ¿no? Entonces yo le decía a Dios, yo no sé, Dios, cómo vamos a hacer, pero mientras van creciendo, yo necesito o necesitamos junto con mi esposo tener mayores ingresos para poder dar lo que nos gustaría hacia ellos. Y lo que me pasaba o nos pasaba era que cada vez que a mí me subían el sueldo o a mi esposo le subían el sueldo, en el futuro, un mes o 2 meses después, iba a haber un gasto que iba a ser cubierto por la subida de sueldo que ya teníamos. Ajá. Era como que Dios nos ayudaba y preveía que íbamos a tener un gasto y Dios iba subiéndonos el sueldo para cumplir. Entonces, ahora que me suben el sueldo o algo así, yo digo, Dios, ¿en qué voy a gastar ahora? en lugar de, o sea, sí le doy gracias, ¿no? Pero Claro. ya sé cómo es el modus operandi de Él y Él va proveyendo. Así como lo hizo en el Nuevo Testamento, cuando Con los hubo la 5 panes. necesidad de alimentar a tantas personas con los 5 panes y los 2 peces. Sobre lo que tenían, Él lo multiplicó. Y Dios ha sido así en nuestras vidas, ¿no? En cada momento, paso a paso que hemos dado desde que nosotros nos casamos y avanzamos con los chicos y los chicos van creciendo, siempre Dios Dios ha provisto. provee. Así es. Amigas que nos están mirando, comenta aquí abajo de qué manera Dios te ha provisto a ti y a tu familia en el momento que tú hayas vivido esta experiencia.
pero la verdad es que Dios... Es un Dios real. Exacto. Es un Dios que cumple, es un Dios que provee en cualquier ámbito de nuestras vidas y lo único que nosotros debemos hacer es confiar en Él. Bueno, y queremos terminar este podcast recomendándoles leer Mateo 6 del 25 al 27, incluso hasta el 34, para que puedan ver en realidad cómo es que el Señor nos dice cómo Él provee y lo importante que realmente nosotros somos para Él como sus hijos, como su creación, ¿verdad? Amigas, si ustedes han visto la provisión de Dios en sus vidas, no se olviden de dejar los comentarios porque son muy importantes para animar a otros a confiar en el Dios todopoderoso que tenemos. No te olvides de dejar tu like, de suscribirte y nos vemos en el siguiente podcast.